Hoy vamos a tocar un tema importante que nos va a ayudar mucho a entender. Ahí mientras estamos en la palabra y con lápiz, con papel, hagan las preguntas también los de Zoom. Aquí mismo también van a haber preguntas desde este lugar de la célula. Y así todos vamos a ir aprendiendo cuán importante es poder edificarnos, ayudarnos y por supuesto creer que Dios en su gracia y su misericordia nos va a bendecir de una manera poderosa y gigante. Al hablar entonces el tema sobre la fortaleza de la imaginación, es un tema que importante que necesitamos conocer, porque siempre el ataque va a ser al ser tripartito, muy importante. Ningún espíritu va a entrar directamente al alma, ningún espíritu va a entrar directamente al cuerpo, entra en el primer ser, Filipenses capítulo, no, Tesalonicenses capítulo 4, verso 23. En Tesalonicenses, aquí está el texto, somos espíritu y alma y cuerpo. Primera Tesalonicenses, está la base, 5 verso 23. Y ahí dice que el Señor nos santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, algunos podrán decir, yo estoy siendo atacado en el cuerpo, en alguna enfermedad. Otros podrán decir, yo estoy siendo atacado en el alma, en un área emocional. Pero nada entra en el alma, nada entra en el cuerpo, todo entra por una puerta. ¿Cuál es la primera puerta del ser tripartito? El espíritu. Muchas veces decimos somos cuerpo, somos alma, pero no es en el orden. Está bien, pero no está en el orden. Por eso es que el Señor dejó espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque todo radica en el espíritu. Las puertas de entrada. Ahora, es importante también que entender cuando hablamos de espíritu, no estamos hablando del Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso que ahí aparece con minúscula. Se refiere al espíritu del hombre, al espíritu de usted, al espíritu de Mariole, al espíritu de Nelia, al espíritu de Ángel, se refiere al espíritu de Vianey. A cada uno se refiere al espíritu de nosotros. Hay tres cosas del espíritu que vamos a analizar, porque a veces nosotros pensamos que el espíritu es uno solo, y Espíritu Santo y espíritu de aliento de vida. No son los mismos. El primero sería el aliento de vida. Ese es el Ruach. Recuerden que cuando nosotros tenemos vida, tenemos el espíritu de vida. Ese se llama el aliento de vida. Y el aliento de vida, como dice Eclesiastés, se le llama el cordón de plata. Que el cordón de plata es como un hilo. Si se corta ese hilo, la persona se muere. Así es en la vida. Entonces dependemos de un hilo. Dependemos de un cordón de plata, como dice la escritura, el libro de Eclesiastés. Ese entonces es el primer espíritu, la vida. Por eso es que cuando nosotros morimos, el primero que se va, que dice Eclesiastés, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, cuando hablamos de espíritu, ¿cómo entendemos eso? Ese es otro espíritu dentro de nosotros. Ahí entran los espíritus. ¿Se entiende? Ya analizamos el primer espíritu, la vida. Los segundos espíritus, para que se pueda entender, son los que recibimos. Espíritu de amargura, espíritu de división, espíritu de enfermedades, espíritu de las emociones que están en el alma, espíritu del cuerpo que están ahí las enfermedades. Entonces, dentro un espíritu primero. Ese espíritu entró, luego se va a ir al alma. ¿Y qué está en el alma? Las emociones, lo almático. Y luego se va a ir al cuerpo. Ejemplo para que se pueda entender. La amargura es un espíritu. Dentro el espíritu de amargura. Luego se va a ir al alma. Y como el alma es una emoción, ¿cómo va a andar la persona? Amargado, triste, no va a querer hablar, no va a querer conversar, porque hay un espíritu en el alma, se asentó en el alma. ¿Y cómo va a andar el cuerpo? El cuerpo no va a andar sonriendo, hasta coloca cara de amargado. Y es por lo mismo, porque lo refleja. Miren qué interesante todo eso. Ahora analicemos la contraparte, espíritu de gozo. En el gozo del Señor yo me fortalezco. Entonces viene el espíritu de gozo, el espíritu dentro y se va al alma. Y como entró en el alma, se asentó en el alma, uno anda bien. Uno se le nota en los movimientos, se le nota porque está con ánimo, está con fuerza. Y el cuerpo se nota en la sonrisa. ¿Se entiende? Mire qué importante todo eso. Estamos recién comenzando en este tema de hoy. Hoy estamos aprendiendo relacionado al ser tripartito. Ahí ustedes también, voy a estar leyendo si hay ya preguntas, ustedes pueden colocarla ahí en el chat para que así vayamos aprendiendo el tema, las fortalezas de la mente. Esta es la secuencia
de lo que se produce en el ser tripartito. Aquí podemos ver la imagen de un cuerpo. En esa imagen del cuerpo tenemos que somos espíritu. Recuerde, no somos alma y cuerpo, somos espíritu. 2, somos alma. 3, somos cuerpo. Ese es el orden. En el espíritu está la mente. Por eso que en nuestra mente nosotros está el espíritu. El espíritu está en la mente para hablarlo, para decirlo. Luego tenemos el alma, que tiene que ver con el corazón. Porque el corazón mana la vida. Pero con el corazón nosotros tenemos emociones. Y con el cuerpo, ahí tiene que ver el intestino, porque también está conectado el intestino con el nervio vago. Los tres están sincronizados. Y los tres son independientes. Lo hemos hablado en nuestras clases. Los tres son independientes. Recuerde que el corazón puede pensar. El corazón puede tomar sus propias decisiones. El corazón tiene memoria. El corazón puede tomar una decisión milisegundos antes que el cerebro reaccione y diga, yo voy a tomar la decisión. Mire qué importante esto. O sea, toda decisión no lo da el cerebro. Lo puede dar, escuche, el corazón. Y también lo puede dar el estómago. Usted dirá, ¿cómo es eso? El intestino. Esto es muy importante, escuchen. Entonces, puede haber una decisión del cerebro. El cerebro decidió. Esa es una. El alma, que está el corazón también puede decidir. ¿Por qué? Porque en el cerebro nosotros tenemos neuritas sensoriales. Más de 100 millones de neuritas sensoriales que se llaman neuronas. Neuritas sensoriales. ¿Para qué sirven las neuronas? Tienen memoria, tienen para decidir, tienen para ejecutar, tienen para pensar. Para eso son las neuronas, para obtener memoria. Pero también el corazón tiene memoria de neuritas sensoriales. El corazón también tiene neuritas sensoriales. Entonces el corazón puede tomar su propia decisión antes que le llegue al cerebro. El corazón tiene memoria, puede accionar y puede tomar una decisión milisegundos antes que el cerebro diga, voy a hacer esto. Por eso es que ahí es donde aplica el Señor y dice, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón. ¿Por qué? Porque de él emana la vida. Aleluya, qué hermoso. Entonces necesitamos guardar el corazón y guardar también la mente. Y ustedes dirán también, ¿y qué pasa con el intestino? Vamos por allá. Entonces el intestino tiene que ver con el estómago, porque en el intestino hay un nervio que se llama el nervio vago. El nervio vago del estómago va conectado hasta el cerebro. Y es el que más trabaja. No sé por qué le colocaron vago, porque no tiene nada de vago, él trabaja mucho. Entonces, el intestino también tiene neuritas sensoriales. También puede decidir. Ejemplo, usted puede estar con hambre. Y cuando anda con hambre, ¿qué pasa? Usted no anda con fuerza. Anda como triste porque su emoción como que bajó, porque su estómago, ¿qué le pide? Comer. Y si usted tiene hambre, no va a andar sonriendo, ¿cierto? No va a andar contento porque quiere comer. Pero si llega una persona y le dice, te voy a invitar a comer el plato que a ti más te gusta, ¿qué pasa inmediatamente? Tú reaccionas, tú te sonríes y se te olvidó toda la pena. Se te olvidó todo el dolor, se te olvidó toda la amargura y dices, vamos, y se pagan la cuenta, mejor todavía. Entonces ahí es donde actúa la neurita sensorial del estómago. Qué profundo. No sé si se pregunta, si hay acá en la sala, si hay aquí en Zoom. Quiero que participemos todos porque lo vamos a hacer así todos los días. Si hay pregunta ahí en Zoom, los que están conectados, hagan la pregunta y vamos a ir analizándola. Si hay preguntas también de acá mismo en la célula, hablemos, conversemos de lo que hoy hemos hablado hasta ahora, porque estamos recién comenzando este tema. Les escucho, les leo y si hay preguntas, o de acá, no sé si hay alguna pregunta relacionada al tema. Entonces, por decir como el intestino, ¿verdad? Que tiene que ver con el estómago. O sea, por eso a veces es malestar o por eso... ¿Qué pasa? Claro, si cuando uno tiene hambre va a haber un malestar. Ahora, a menos que sea una enfermedad, que ese sería otro punto. Pero cuando uno tiene hambre, es la sensación de que el estómago va a decidir.
Y como el estómago decidió comer algo y se alegró, es la parte de alegrarse, es porque está la neurita sensorial. Entonces, ahí donde, cuando hablamos del estómago o de la parte del cuerpo, ahí donde el estómago tiene su decisión. Y el estómago decidió, se alegró. ¿Se fija que se alegró solo por una comida? Ujú. Se alegró porque lo invitaron a comer, se alegró porque le dieron el pan, el sándwich, lo que a usted le gusta, se alegró. Eso tiene que ver con la parte del intestino. Ajá. ¿Sí? Preguntas, les voy leyendo, participemos. Tan como tímidos hoy día, parece que tu estómago lo tienen vacío. A lo mejor están en ayuno, por eso que no están fluyendo. En el nombre de Jesús, que se sujete ese intestino. Les leo y pueden escribir ahí sus preguntas. Pueden anotar sus preguntas, pueden escribirlas también porque estamos aprendiendo en relacionado a este tema de poder saber cuán importante es conocer este tema de las fortalezas de la mente. Por eso que el Señor a través de este tema nos está hablando de que todo ataque comienza en el espíritu. Voy a ir leyendo los mensajes. Marioli dice, de Chile, cuando le duele la cabeza, debe ser cuando me duele la cabeza, y si da náusea y vómito, le calma un poco. A ver, cuando le duele la cabeza y le da náusea y vomita, le calma un poco. A ver, ¿cómo lo...? No sé si... ¿Cómo entender la pregunta? Cuando le duele la cabeza y le da náusea y vómito, porque está embarazada. No. Y le calma un poco. Claro, le puede calmar si come. Estamos hablando de la parte física. El dolor, claro, porque cuando uno tiene hambre, duele la cabeza. Cuando uno tiene hambre, dan náusea o mareos. Y también cuando uno tiene hambre puede vomitar porque necesita algo y cualquier cosa le afecta. Asimismo es en el espíritu. Nosotros cuando andamos bien, cuando usted después come, se le va a quitar el dolor de cabeza. Cuando usted comió, se le va a quitar las náuseas, ya no va a andar mareado porque su cuerpo se fortaleció. No van a haber vómitos, nada de eso porque ya se fortaleció. Ahí donde es importante entender de que todo eso lo podemos reflejar cuando alimentamos los tres. Tiene que alimentar el espíritu, tiene que alimentar el alma y tiene que alimentar el cuerpo. Y como estamos hablando del cuerpo ahora, recuerde que la escritura dice que hay algo que es el templo del Dios viviente. El templo del Dios viviente sería ¿qué? ¿Qué es el templo del Dios viviente? Dentro del ser tripartito, de los tres que tenemos aquí. ¿Dónde? Dentro del ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, ¿dónde está el templo? En el corazón. En el Cuerpo. En el cuerpo. El ser tripartito del cuerpo es el templo. Mire, por eso es que es importante cuidar el cuerpo. El templo no es el espíritu, no es el alma. Dentro en el espíritu se asienta, aunque todo es lo mismo, pero Dios dejó al cuerpo como templo. No dice que dejó el alma como templo. No dice que dejó el espíritu como cuerpo, como templo, porque dentro en espíritu, o el alma se asientan, pero el cuerpo de nosotros es el templo. O sea, sí hay que cuidar los tres, pero Dios dejó al cuerpo como el templo. Por eso es que si usted ve también, y creo que en esta temática la tenemos, de que el templo de Salomón es un cuerpo. Toda la estructura del templo de Salomón es como que estuviera en un cuerpo. Las habitaciones, los brazos, la cabeza, todo el templo de Salomón es un cuerpo. Es muy interesante ese dato, ¿no? Pero nos ayuda mucho a entender cuán necesario es cuidar el cuerpo. Por eso es que tiene que cuidar el cuerpo. Si puede, vaya al gimnasio. Aleluya. Aquí ya háblanos, Señor. Si puede, cuídalo, coma bien, coma sano. A veces en Chile se dice comida chatarra. No sé si acá será también comida chatarra. Papita frita. Sí, papitas de esas, chips. Claro. Todo eso. Todas esas comidas chatarra son ricas,
pero no alimentan. ¿Qué hacen? Que más uno no ande bien, no funcione bien porque se está comiendo mal. Entonces, igual es importante cuidar el templo. A veces descuidamos el templo, por eso que andamos tan enfermos porque no cuidamos el templo. Dicen que algunos que cuando no piensa bien es porque le falta una neurona. Bueno, parece que a todos nos falta una neurona. No. Eh, sí, todos tenemos neuronas. Recuerden que tenemos más de 100.000 millones de neuronas. No es que nos falte, el problema es que no la activamos. Pero todos tenemos neuronas. Y las neuronas también se van regenerando. Ahora, cuando un cuerpo va creciendo ya de adulto, ahí las neuronas como que van muriendo. Cuando es anciano, hay neuronas que van muriendo. Por eso que las personas son como niños otra vez. Vuelven nuevamente a ser niños, se olvidan de las cosas, no reaccionan. Es como que tienen que recordarle. Es porque hay neuronas que con el tiempo, con la vejez, van muriendo. Qué importante todo eso. Hoy estamos viendo entonces todo lo que tiene que ver con el ser tripartito, que el tema es la fortaleza de la mente. Les leo si hay preguntas en el Zoom. No sé si hay preguntas. Está Alejandra, pueden hacer las preguntas. Está Marioli, que ha hecho preguntas. Onelia, Sandra, Vianey, Ángeles. Les leo. La idea es poder todos participar. Están haciendo las preguntas también de acá de la célula y también hagámosla ahí para poder edificarnos y aprender más. No sé si hay preguntas de acá de la célula. Le escucho. Vamos. Quizás con respecto a la fortaleza de la mente, sería bueno aclarar, quizás para algunos, ¿qué es una fortaleza de la mente? ¿Cuántas fortalezas hay? ¿Qué es una fortaleza de la mente y cuántas fortalezas hay? Una fortaleza es un castillo. Es algo que rodea, que cerca. Fortaleza del griego es la palabra ojuroma. Ojuroma. Y significa castillo, rodear, fortificar. Esa es una fortaleza. Es un castillo. Es algo que te rodea. Y eso está en la mente. Aplica 2 de Corintios capítulo 10, verso, nos habla claramente, destruyendo fortaleza. Destruyendo fortaleza. Derribando argumentos. 2 de Corintios 10, 5. Derribando argumentos. O sea, hay un argumento, es una fortaleza. ¿Cómo se quita? Derribando ese argumento. Que no puedo, que no voy a salir, que hay problema, que la emoción. Derriba ese argumento. Derribando argumento y todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando sujeto, ahora viene la otra parte, lo primero entonces, se derriba el argumento. 2, se lleva sujeto el pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, se lleva, leamos el texto completo, derribando argumento y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando sujeto, o otra versión dice, llevando cautivo, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, se tendrían que hacer, primero, se derriba el argumento. ¿Cuál es el argumento? La pena, el dolor, que no vas a avanzar, que no vaya a crecer, que no vaya a tener, que la economía, que la enfermedad. Ese es el argumento. 2, derribando todo argumento, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevando sujeto todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, usted tiene que sujetarlo. Sujete ese argumento. Si es de dolor, diga, yo sujeto este argumento. Si es de amargura, yo sujeto este pensamiento de amargura. Si es de estar decaído, de tener pena, dolor, yo lo sujeto este pensamiento a la obediencia de Cristo. Tercero, lo llevo cautivo. Lo llevo cautivo. Cautivo significa encarcelado. ¿Para qué? Para que no salga. Ahí entra el mundo espiritual, que abrimos y cerramos puertas en el mundo espiritual. Eso es lo que se produce en una fortaleza, en un cautiverio. ¿Cuánta fortaleza hay? Alrededor de 45 tipos de fortaleza. Creo que las tengo acá, las vamos a ir viendo para que podamos, si no, claro, aquí están
45 tipos de fortaleza. De todas maneras, la clase está Ah, ok, ahora sí se está escuchando. Sí, tenía razón. Se había silenciado el micrófono. Voy a tener que repetir todo, ¿no? Aleluya, el Señor reprenda al diablo. Estamos entonces en la fortaleza. Vamos a volver nuevamente a lo que estamos hablando de las fortalezas. Sí, tenía razón la hermana, por eso que se había silenciado el micrófono. Ahora sí. Estábamos hablando entonces de las fortalezas, que hay 45 tipos de fortaleza. Fortaleza de tiniebla, fortaleza de ignorancia, fortaleza de pecado, de enfermedades, de debilidades. Hay fortaleza de la gente siempre manipula, corrupción, hay gente que siempre miente. Es una fortaleza. Yo conocí en Chile un pastor que siempre andaba mintiendo. Terrible. Y uno lo pillaba, se dice en Chile, o lo sorprendía en mentira y colocaba otra mentira entre la mentira. Al final igual se sabía que estaba mintiendo, porque era peor. Y como hay el dicho, se pilla más un mentiroso que al ladrón. Entonces esa era una fortaleza. Y ya era grande, el hombre ya estaba pastoreando, tenía su iglesia, pero que en Chile se dice, era cuentero. Pedía dinero, después como que parece que tenía pérdida de memoria porque se olvidaba que pidió dinero. Y pasaba como todo ese tiempo con mentira. Entonces ese se llama una fortaleza. La rebelión, todo eso son fortalezas. Fortalezas de narcisismo, el extremismo, misticismo, todos esos son fortalezas según la que estamos hablando acá. Ejemplo, fortaleza también en áreas sexuales, todos son fortalezas cuando no se dominan. Fortaleza también de espíritu asignado, fortaleza en los oídos.
que uno le gusta escuchar lo que no debe escuchar. Esa es una fortaleza, porque a gente le encanta andar escuchando. ¿Y qué dijo? Esa es una fortaleza. ¿Qué te importa lo que sucede? Pero nos encanta andar con el cagüín. Lo otro es de los ojos, o mirar, o de la lengua. El que le gusta hablar mal de la hermana, de dónde vienen los pleitos, las divisiones, ¿no es acaso de vosotros mismos? Santiago 4:1. Entonces, esa es una fortaleza. La gente que le gusta andar hablando mal, siempre mal. Ahora es diferente conversar, un tema que es diferente, pero cuando la persona ya siempre habla mal de todo, entonces ya eso es una fortaleza. No sé si se pregunta, les leo de acá, no sé si se respondió bien la pregunta. Les leo, conversemos. Estamos hoy desde la célula hablando esta enseñanza y de acá compartiendo también estos temas y estamos edificándonos unos a otros bajo el poder de Cristo. Creo que ahora me están escuchando los que están en Zoom. Les leo también si hay preguntas, opinen, hablemos, edifiquémonos todos. Esa es la idea, que todos podamos hablar, conversar, y escribir ayuda mucho, porque así también de una pregunta salen muchas cosas muy importantes. No sé si hay más preguntas. Todo radica entonces una fortaleza de lo que pensamos. Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón, mire, de los pensamientos del corazón era de continuo en el mal. ¿Por qué vino el diluvio en Génesis capítulo 7? Por Génesis capítulo 6. ¿Qué pasó en Génesis 6? La gente era muy mala, era perversa. Y dice que en sus pensamientos, o sea, ellos pensaban todo el tiempo en el mal. La versión K2 dice así, que la gente era demasiada perversa en todas las imaginaciones. O sea, la gente se levantaba imaginando que en qué voy a pecar, cómo voy a pecar, esto voy a hacer. Así llegó a ser tanta la maldad de los hombres en la tierra, en que Dios, producto de toda esta maldad, decide enviar lluvia, y ahí donde tenemos Génesis capítulo 7, el gran diluvio. Las fortalezas, cuando no las controlamos, van a torcer nuestra imaginación. Cuando no entendemos la solución, el enemigo va a colocar estas fortalezas. Ahora también la pregunta es, ¿por qué el enemigo coloca fortaleza en nosotros? Y hablo general, porque todos pueden tener una fortaleza. El enemigo coloca fortaleza porque el primer ataque que hace es en el espíritu, es en las emociones, es en el cuerpo. Es el primer ataque que hace el enemigo, es en el espíritu, es en la mente. El primer ataque que hace el enemigo, y todo es en la mente. ¿Qué pasó en Génesis capítulo 3? La mujer tuvo un diálogo con el serpiente, y luego la mujer se paseaba en el huerto y pensó que el árbol, el fruto era bueno, agradable y deseable. ¿Cómo entonces va a poder alguien decir que algo bueno si no lo ha comido? Porque ella había pecado, la mujer, en sus pensamientos. Entonces, ya después vino el tacto, pero la mujer antes de comer ya había pecado. El hombre igual, porque el hombre cuando decidió comer es porque ya en su mente ya lo había hecho. Esto es muy importante, por eso es que todo pecado se produce por la mente. ¿Por qué hace esto el enemigo? Para capturar la atención. La fortaleza, hay gente que tienen esa fortaleza de la herida, del dolor, y se encierran en esa herida, se encierran en ese dolor, es porque el enemigo le hace que usted coloque la mirada, la atención en el dolor, en la mentira, en la fortaleza, a lo mejor fortaleza de emociones, fortaleza de carácter, fortaleza de buscar de Dios, fortaleza que no puedo, fortaleza que no, que me cuesta leer, fortaleza no, que me cuesta ayunar, y ya el hecho que usted lo diga, ya tiene una fortaleza. Porque hay gente que dice, no, que me cuesta orar, tiene una fortaleza. ¿Quién habló ahí? Su alma. No, que me cuesta ayunar. ¿Quién habló ahí? Su alma. Entró en el espíritu, se asentó en el alma, y el cuerpo no va a ayunar. Es que me gusta hacer otras cosas y no buscar de Dios. Es una fortaleza. Qué importante entonces
todo lo que hoy estamos dando a conocer a través de la palabra, porque es importante entender y saber cuán necesario es quitar la fortaleza. ¿Qué pasa con una fortaleza? Hay imaginaciones, hay fantasías. Y cuando hay fantasía, la gente piensa algo irreal, algo visible o invisible en la mente, que la gente cree que es algo y no lo es. Ejemplo, usted va hasta la iglesia, está sentadito, de repente pasó la hermanita, y pasó al rápido y pasó al lado de usted y no la saludó. Y como no la saludó, ¿qué pasó con usted? ¿Qué le hice a la hermana? ¿Estará enojada conmigo? Y empieza usted a fantasear. A lo mejor algo está enojado, a lo mejor me tiene envidia. Y quizá a lo mejor algo yo le hice. Y empieza usted a fantasear. Y a lo mejor la hermana pasó rápido porque iba al baño, entonces necesitaba ir rápido, que no saludó a nadie. O quizá iba apurada. Se fija que a veces pasa eso, y nosotros cuando pasa alguien al lado y no nos saludó inmediatamente, me tiene envidia, me tiene rencor, o quizá yo le hice algo. Y empezamos a fantasear de algo que no lo es. Sucede mucho eso. Por eso es que es importante hoy lo que estamos ya dando a conocer en este tema de los pensamientos, la fortaleza en la imaginación. Y vamos a seguir en las próximas clases también, así como vamos avanzando en los otros días, sobre este tema, la fortaleza de la mente. ¿De dónde entonces sacará el enemigo? Recuerde que la fortaleza es la palabra juroma, del griego, que significa cautiverio, castillo, fortificar. Y la pregunta surge, otra pregunta: ¿de dónde entonces el enemigo salga algo? Recuerde que el enemigo no es original. ¿De dónde entonces sacó esa palabra de fortaleza, de castillo, de refugio? ¿Qué dice el Salmo 18? ¿Alguien lo tiene? ¿De acá lo tiene? Salmo 18. Ahí mientras lo buscan, los que estamos acá, estamos en vivo y en directo desde acá el primer día de célula, aquí en la casa de hermana Laura, que ha abierto las puertas para poder enseñar, para poder edificarnos, poder también bendecir el nombre del Señor. Y es una gran bendición porque estamos haciendo la célula y estamos haciendo también por Zoom. Estamos en vivo por Zoom con los hermanos de su presencia, y estamos también con los hermanos de acá de Albuquerque en la célula. Y qué bonito poder hacer todo esto, porque nos ayuda mucho a entender cuán necesario es el Señor. ¿Tiene el Salmo 18, hermana Laura? Dice: te amo, Jehová, fortaleza mía. Fortaleza mía. Mire, recuerda entonces qué es lo que hace el enemigo con una fortaleza. Coloca también una fortaleza. O juroma significa una fortaleza. ¿De dónde lo saca? De la palabra. Fortaleza mía. ¿Qué más? Jehová, roca mía y castillo mío. Castillo. Recuerde que era una fortaleza, un castillo que te rodea y no te deja avanzar. ¿Qué más dice el Salmo 18? Y mi libertador. Mi libertador. El enemigo entonces, ¿qué es lo que hace? Te coloca un cautiverio. No eres libre. Todo lo saca porque no es original. Y ahí estamos viendo de dónde puede sacar estos tipos de fortaleza. ¿Qué más? Dice: Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Ahí. Entonces ahí podemos ver en el Salmo 18 que el Señor es la fortaleza, el Señor es nuestro socorro, el Señor es nuestra libertad, el Señor es nuestro castillo, el Señor es nuestra roca. Todo eso es el Señor. Pero ¿qué hace el enemigo? Toma ese mismo diseño. El mismo diseño. El castillo nos cerca, el cautiverio nos cerca, la fortaleza nos cerca. Como hoy estamos hablando de la fortaleza de la imaginación, como él no es original, toma los mismos argumentos, el cual hoy lo hemos presentado a través de lo que es la fortaleza que hace el enemigo. Qué importante hoy todo lo que hemos dado a conocer, y que el Señor nos ayude mucho para poder de esa manera glorificar el nombre del Señor. Les sigo leyendo. Recuerde que estamos todos los lunes, vamos a hacer esto. Hoy comenzamos, hoy es nuestro primer día donde podemos bendecir el nombre del Señor, a la vez también en las células que estamos
los de En Su Presencia por Zoom y acá desde Albuquerque, donde podemos estar ya en una célula y qué bonito poder compartir y edificarnos. Todos los lunes lo vamos a hacer y bueno, como vamos avanzando, si hay otro día lo vamos a seguir haciendo para que así usted pueda también tener la bendición de poder glorificar el nombre del Señor. No sé si hay preguntas. Pues me acaba de dar una respuesta pues conozco a alguien que imagina las cosas o las piensa y las da por hecho. Eso es como una fortaleza, ¿no? Sí. Claro, la hermana Laura dice que conoce a una persona que las da por hecho. Sí, es una fortaleza. Ahora, si es algo negativo, claro, va a ser una fortaleza. Ahora, la fortaleza, como nosotros veamos la fortaleza en Cristo, nosotros tenemos que fortalecernos, ¿cierto? Porque también el enemigo nos fortalece en el pecado, nos fortalece en las obras de la carne, Gálatas capítulo 5, lo fortalece en la mentira, lo fortalece, cada vez que el enemigo coloca su argumento, fortalece esa mentira, fortalece ese pecado, fortalece ese dolor, pero también en el reino de Dios en algo nos fortalecemos. ¿En qué nos fortalecemos nosotros? Pregunta, ¿en qué? ¿En qué área? ¿Cómo nos fortalecemos? Les leo. Ya en la palabra. ¿En qué más nos fortalecemos? Los del chat están calladitos. ¿En qué más nos podemos fortalecer? Ya en la palabra. ¿En qué más? Hermana Laura, ¿en qué cree usted que se puede fortalecer a un cristiano? Sí, o sea, su palabra, alabándole, Ya. en la oración. En la oración, correcto. En el ayuno, exacto. En la palabra, todos son fortaleza. Recuerden que estamos nosotros en una balanza, a medida que según lo que alimentemos, según el espíritu que alimentemos, eso se va a equilibrar. Si alimentamos carne, entonces el espíritu se va abajo. Si alimentamos espíritu, la carne se va abajo. Esto es una balanza. Según lo que alimentemos, según lo que comamos en el mundo espiritual, ahí nosotros nos fortalecemos. Y también hay algo que dice en la Escritura, en la alabanza. En el gozo del Señor, yo me fortalezco. Entonces, cuando usted está viviendo un momento difícil, cante. Sé que cuesta cantar cuando hay el dolor. Ejemplo, usted a lo mejor está teniendo un problema emocional, una enfermedad, y esa enfermedad cuesta uno decir, te alabo, Señor, en el gozo del Señor. Cuesta realmente alabar al Señor cuando hay una fortaleza, pero tenemos que fortalecernos con lo que es la adoración. Tenemos que fortalecernos con la alabanza. Tenemos que fortalecernos alabando a Dios. Por eso que a pesar de las circunstancias, adore. Y incluso lo he enseñado en la escuela de liberación, que en sí la guerra espiritual no es el más alto nivel, sino lo que es el más alto nivel es la adoración. Lucas capítulo 10, verso 18, Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lo dijo Jesús y había sucedido en la eternidad. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lo que quiere decir Jesús es que no solamente Satanás fue caído, no solamente Satanás fue destituido, no solamente él fue quitado del cielo, sino que fue sacado de la presencia de Dios. Por eso es que cuando nosotros entramos en la presencia de Dios y adoramos, Satanás no puede estar. ¡Qué tremendo! No puede estar en la presencia del Señor. Y eso es lo que más cuesta. Adorar en el medio del dolor. Adorar cuando no tenemos ni uno. Cuando no hay ni un peso, ni un dólar. Cuesta adorar. Por eso es que el enemigo nos roba ese gozo con fortalezas en nuestra mente. Ahora, ¿por qué a gente le cuesta tanto adorar? Porque hay gente que están en la iglesia, les cuesta recibir la presencia y ya están sufriendo y hacen un montón de cosas y les cuesta adorar. ¿Sabe por qué cuesta realmente adorar? Porque no tienen una intimidad en el cuarto secreto.
Llegan a la iglesia y ahí adoran. Llegan a la iglesia y ahí levantan sus manos, que no está malo, pero no es en el orden. Porque cuando empiezan a adorar en lo que es en la iglesia, no pueden recibir lo ideal, porque todo comienza en la casa, en el cuarto secreto. Ahí es donde nosotros tenemos que adorar. Y muchos, como no adoran en la casa, quieren hacerlo en la iglesia. Y cómo sufren, levantan las manos y adoran y gritan, pero no sienten nada. Ahora, quien entra en su presencia jamás va a salir igual. Amén. Quien entra en su presencia en adoración o exaltación jamás va a salir igual. Pero hay gente que va a la iglesia y sale igual. Sale triste, sigue con el mismo trauma, siguen con la misma situación, siguen haciendo el mismo pecado, y eso que estuvieron en la presencia. Pero realmente estuvieron en la presencia, no. Porque quien entra en su presencia va a haber un cambio. Miren qué importante. Quien entra en la presencia del Señor va a haber en cambio. Tocados y no tocados. Tocados no es lo mismo que recibir su presencia. Tocados no es lo mismo que recibir su presencia. Judas fue tocado, pero nunca fue transformado. En cambio, recibir su presencia es más que un toque. Y a veces lo decimos, y perdón la expresión, que algunos, que a lo mejor nosotros lo decimos diariamente: Señor, tócame. Y suena bien, suena bonito, pero mejor que su presencia esté con nosotros. Porque ¿qué significa tocado? Te toco, pero luego te dejo de tocar. En cambio, su presencia está todos los días. Qué interesante y cómo profundizamos la palabra del Señor. Les leo, no sé si hay comentarios, no sé si hay algo que acotar, o los que de chat, los que están ahí en su presencia, comentemos. El tema está muy interesante, en donde estamos hablando de la fortaleza de la mente. Entonces, cuando una persona, por decir, que no levanta sus manos, pues yo digo, es una fortaleza también. Claro. Está atado, no Está puede atado. levantar. Así es. ¿Sí? Claro, cuando una persona va a la iglesia y no puede levantar la mano, es una fortaleza. Porque trata, y algunos por eso que les cuesta tanto, porque claro, están recibiendo una fortaleza en su espíritu que no pueden hacerlo, porque tienen que unir los tres seres, espíritu, alma y cuerpo, en la adoración. Porque yo puedo cantar, pero mi mente está en otro lugar. Yo puedo cantar y mi cuerpo también, levantar las manos, vernos muy bonito en el Señor. Pero ¿qué está pensando en mi mente? Mañana tengo que pagar la renta. O mañana tengo que salir. O este problema que tengo en la casa. Si llego a la casa, el esposo se va a enojar y el predicador que se demora tanto en el mensaje, que cantan mucho. Se fija que estamos en la iglesia, pero nuestra mente está en otro lugar. Ahí como que algo no está acorde. Por eso que dice la Escritura que tenemos que alabar a Dios en nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro ser tripartito, tenemos que alabar. Pero a veces alabamos con la boca o el cuerpo, pero esto está fuera. Esto no está conectado. Conectamos solamente la disposición, pero por el cuerpo, pero nuestra mente está en otro lugar. Está en la deuda, está en el problema, está en el día de mañana, está en el problema. Por eso que a veces no lo recibimos y por eso que salimos peor y no nos fortalecemos. Qué hermoso. No sé si hay más preguntas o algo que decir. Está como donde dice, bueno, está como donde dice la palabra que dice, ese pueblo de labios me honra. Exacto. Pero su corazón Está lejos de mí. está muy lejos. Muy bien. Ahí como dice hermana Laura, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Eso es lo que sucede. Mire qué bonito todo lo que estamos aprendiendo en este día, donde podemos fortalecernos también. Y hoy lo que estamos haciendo también a través de la palabra, lo que estamos haciendo acá es fortalecernos. Fortalecernos en nuestro espíritu, fortalecernos en nuestro ser y seguir creyendo y creciendo de que el nombre del Señor es glorificado. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por todo lo que hoy hemos aprendido. Y seguiremos con la ayuda del Señor en otro tema más, con la ayuda del Señor, en otros días más, cuando tengamos nuevamente la célula. Vamos a seguir aprendiendo este tema, vamos a seguir teniendo la temática sobre la fortaleza de la mente o la imaginación
de la fortaleza, porque la mente imagina cosas, a veces imagina algo irreal, y que Dios en su gracia y su misericordia nos pueda bendecir y nos ayude. Vamos a orar para que Dios nos siga fortaleciendo y que Dios también tenga misericordia y nos guíe para así fortalecernos en toda área y confiar en el Señor. Vamos a orar, confiemos en el Señor, creamos un milagro y crea usted que a través de la oración Dios le va a fortalecer. Gracias, Dios. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque hoy nos ha dado este privilegio de poder honrarte y glorificarte, a la vez también de haber aprendido, Señor, este tema de la fortaleza. Ayúdanos también ahora a orar para poder quitar las fortalezas que están en la mente, fortalezas que están en el corazón, fortalezas que están en la intención, fortalezas que a veces las tenemos y a lo mejor no las hemos hablado. Son fortalezas. Permite, Señor, que hoy a través de la palabra podamos entender que necesitamos una ayuda, que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros. Espíritu de Dios, trabaja sobre nuestra vida, sobre nuestro espíritu, alma y cuerpo. Derribamos toda fortaleza y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Llevamos sujeto todos los pensamientos de fortaleza a la obediencia de Cristo, y sean derribados, y conforme a tu misericordia, creemos, Señor, que tú nos fortaleces. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos enseñas, gracias porque podemos equiparnos cada día y entender cuán necesario es saber que en tu reino necesitamos fortalecernos. Señor, fortalece a todos los que están en su presencia, los que están por Zoom, sean fortalecidos. En el nombre potente de Jesús, reciban fortaleza de parte del Señor. Los que estamos aquí en la célula, reciban fortaleza de parte del Señor. Confiamos en el Señor y en el poder de su fuerza, creyendo que tú adiestras nuestras manos para la batalla. Y conforme a esa misericordia, creemos, Señor, que somos bendecidos para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor. A ti sea toda honra en el nombre potente de Jesús.